Bueno, antes de pasar para hacer la analogía completa con la inteligencia artificial, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo aprende un cerebro humano? Bueno, muchas formas, pero básicamente aprendemos primero porque alguien nos enseña, ¿no? Cuando somos pequeños, alguien nos supervisa y nuestro abuelo o nuestro padre nos está enseñando los colores ¿y este qué color es? Azul. Y este es rojo. Entonces, luego sale algo de color rojo o azul y yo lo tengo que poner. Ah, esto es rojo. Y si me equivoco, pues mi padre me dice, no te has equivocado. Y yo voy aprendiendo. Y a la próxima, pues tengo menos posibilidades de equivocarme. ¿Vale? ¿Entendemos? Es una forma de aprender. El aprendizaje supervisado. Alguien nos enseña rectificando. Poner esas etiquetas, si queréis, ¿no? Pero no solo así, sino que también aprendemos porque buscamos patrones de una manera natural. Podríamos decir, nuestra programación genética ha hecho o da información al cerebro para que busque patrones. Entonces, nosotros vemos, cuando de pequeños vamos creciendo y vamos aprendiendo, ¿no? Si luego vemos un árbol, vemos otro árbol que son distintos, y entonces no hace falta que veamos todos los árboles, ni siquiera muchos árboles. Nos hacemos un patrón, digamos, lo categorizamos y ya somos capaces de decir, eso es un árbol, no nos podemos confundir, pero eso es un árbol, eso, sin que nadie nos enseñe. Y a lo mejor no sabemos cómo se llaman, ¿no? Pero sí sabemos que pertenecen al mismo tipo de cosas, ¿no? O sea, el cerebro tiene esa inercia a buscar patrones, sin que nadie le diga nada, ¿sabes? Y luego hay otra forma en que aprendemos, y es el refuerzo, ¿no? La motivación, decimos, ¿no? Cuando queremos llegar a un fin, porque nos gusta, nos gusta recibir un premio, porque pues hacemos esa tarea, nos equivocamos, hacemos ensayo y error, pero cada vez nos equivocamos menos, ¿no? Entrenamos, ¿no? Pues un perro que busca comida, ¿no? Pues hace un ensayo y error, no sé dónde está, pero cuando aprende, va aprendiendo y cada vez va eliminando las conductas que no le llevan a buen fin. Entonces, el perro por sí solo, con esa motivación, aprende. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cerebro cuando estamos aprendiendo? Las redes neuronales se van perfilando. Que si pudiésemos ver el cerebro, se activan una parte del cerebro, neuronas, unas redes, unas conexiones, y según vamos afinando el aprendizaje, se va perfilando, es decir, algunas se van debilitando porque no me llevan a buen puerto y otras se van fortaleciendo. Es decir, las sinapsis, unas se van aflojando y otras se van haciendo más fuertes, por decirlo de alguna manera. Pero se van haciendo más fácil que salten, digamos, la información. Se va uniendo más el cable para ese tipo de aprendizaje. Bien, esto es muy básicamente, no soy especialista tampoco de esta cuestión, pero bueno, como podríamos entender el cerebro, ¿no? De una forma básica, ¿no? Red neuronal, cableado, y aprendemos de esta forma. Y ahora, ¿qué hicieron esta unión de la neurociencia y los informáticos de los 80, que empezaron con este planteamiento, pero que no se desarrolló, se empezó a desarrollar de una manera fuerte en el 2010, y ahora pues tenemos, es la cuestión del día, ¿no? Pero de ahora en adelante va a ser la leche. O sea que estamos casi empezando porque nos pueden sorprender las cosas. Bueno, pues dijeron, vamos a tomar este modelo, entonces vamos a crear neuronas artificiales. Las neuronas artificiales se llaman nodos. Bien, vale. Son chips. Bien, estas neuronas artificiales pues se van a conectar también como las naturales. Una sinapsis, pues aquí la conexión no va a ser química, la conexión es numérica, ¿vale? O sea, imaginaos este chip que en la entrada tiene un número, en la salida tiene otro número, y el siguiente igual. Bueno, pues si se unen por la numeración, es la sinapsis. Cuando esa numeración es alta, dicen los informáticos, cuando tiene un buen peso, pues entonces se refuerza la sinapsis. Y cuando es la suma de esos números, ¿no? Aquí, hasta aquí, conexión, aquí, ¿vale?
la suma de secretos se va limitando, pues hace que esa conexión sea más débil. Por lo demás, bueno, aquí tenemos ya algo muy similar al cerebro humano. Una inteligencia artificial es un conjunto de chips, ese cableado de chip, y no es vivo, no es químico, es digital y es matemático. Disculpa. Bueno, bien, decimos, vale, tenemos una inteligencia artificial que en esto lo imita, pero ¿y qué? ¿Cómo aprende? ¿Puede aprender una máquina? Entonces, claro, fijaos que antes he dicho que hay 3 tipos de aprendizajes, ya más, que son los fundamentales que vamos a tratar, que es el supervisado, el no supervisado, ¿no? Digamos, buscamos patrones sin que nadie nos diga nada, y el incentivado, el refuerzo. Bueno, pues eso se va a solucionar. Nosotros lo tenemos solucionado porque hay una programación genética, que de alguna manera ha hecho el cerebro así. Bueno, pues le podemos hacer una programación a la inteligencia artificial y ahí juegan ya los algoritmos. Un algoritmo que le diga a la inteligencia artificial que busque patrones. Y eso lo hay. La inteligencia artificial busca patrones continuamente. Cuando nos mandan la tele, vemos una película y enseguida nos mandan información. Creemos que esas películas te pueden gustar. Es eso. Es decir, la inteligencia artificial en ese punto no está sabiendo ni siquiera que es una película o no película. Es decir, ha buscado un patrón en este conjunto de datos. Veo que tú has comprado este conjunto de datos, o lo has visto, has comprado o has visto este conjunto de datos. Entonces, en esos conjuntos, en esas cosas, esos conjuntos de datos, hay un 80% de cosas en común. Voy a buscar ese 80% de cosas en común en otros conjuntos de datos. Entonces, en otras películas, pues si te gusta la ciencia ficción, tú sabes salir, si te gustan las películas de oeste, te vas a salir. No, pero el ordenador está buscando patrones, porque está preparado para eso. Le hemos enseñado, pero solamente le hemos dado como esa orden, el equivalente a la información genética, digamos. Una vez se da la orden, busca patrones. ¿Vale? Fijaos, el aprendizaje supervisado. ¿Cómo lo hace el ordenador? Esto sí es curioso, ¿no? Todos hemos ido estamos navegando por la red y nos salen 6 imágenes, queremos entrar en una página y de dónde señala a la gente un semáforo. Para que veamos que no eres un robot, estas 6 imágenes señalan donde hay un semáforo. Seguro, no hay una esquina. Bueno, ahí le estamos enseñando al ordenador a reconocer imágenes donde hay un semáforo. Fíjate que a un niño le enseñan 3 árboles, 4, 6, y ya es capaz de reconocer árboles, ¿no? La máquina, la inteligencia artificial funciona en este esquema igual, pero necesita más árboles, ¿vale? Pero una vez que tiene ya muchos árboles, ya puede reconocer árboles que no ha visto. Eso aprende. O sea, yo le enseño, pero no se queda la información que tiene en ese momento. No es una memoria fija, sino que la información, cuanto más información tenga, más posibilidades tiene de reconocer cosas nuevas que están dentro de ese patrón. Es decir, árboles, semáforos, pasos de cebra que nos ponen, ¿no? Esto luego se va a utilizar en coches con inteligencia artificial, ¿no? Oye, yo no lo he visto, pero hay un ciclista que frena el coche. En ese sentido es básicamente lo mismo. Fijaos que nosotros tenemos facilidad en hacer patrones de cosas que biológicamente nos importan. Es decir, de un león y de un tigre nosotros hacemos fáciles patrones, porque de ahí nos va la supervivencia, ¿no? Sin embargo, en cosas más abstractas son más torpes. Aquí vemos una radiografía, es un negro transparente, y entonces yo quiero ver, soy un médico experto y quiero ver una anomalía. Si soy muy experto, digo, aquí hay una anomalía, hay un punto, pero es muy discreto, no he podido ver. Pero me ha costado mucho. Eso lo va a hacer mejor una máquina. Si a una máquina le enseñamos muchas radiografías con anomalías, o muchas radiografías que son sanas, digamos, para marcar esa diferencia, y entonces va a llegar un momento en que lo va a hacer igual que el experto o mejor. ¿Vale? Porque es algo más abstracto. Quiero decir que
que en los árboles, en los perros, en los gatos, nuestra inteligencia crea patrones con más facilidad, necesitamos menos información. Pero cuando llegamos a algo abstracto, la máquina nos puede ganar en sacar información que nosotros no vemos, en detalle que nosotros no reparamos. ¿Vale? Bueno, por cierto, hay una máquina que se llama Alpha Zero para jugar al ajedrez, que esta es infalible. Entonces, jugó como el campeón del mundo en su tiempo, hace relativamente poco, no sé qué fecha es, 2000 y algo, y le ganó, pero no solo le ganó, sino que en las primeras jugadas tuvo una jugada que nadie entendía, que si se produce en otro contexto diríamos que es una torpeza, porque haces una pieza al principio de la jugada, entonces eso no se suele hacer, parecía que era algo torpe, que la máquina no estaba haciendo algo mal, y dejó hacer todo el mundo y digo, bueno, pues esa jugada implicó que ganase al final la partida a la máquina. Y ahí se habla mucho de la creatividad, ¿no? Porque esa jugada es una jugada que a ningún ser humano se le había ocurrido. De hecho, lo normal en los jugadores de ajedrez siempre es ser conservadores, solo excepcionalmente sacrificar fichas al principio, y esta máquina le dio una salida, digamos, nueva, creativa, que está clasificada ahora pues, como las grandes salidas, ¿no? Los ajedrecistas pues, tienen estos títulos, la salida, la defensa, tal. Para hablar de la creatividad también, este tipo de pensamiento que decimos intuición o creatividad, ¿no? Fijaos que esta inteligencia artificial no se basa en reglas y memoria, sino que aprende. ¿Cómo aprende? Esto no lo he dicho, pero es muy curioso. Hace una inteligencia para jugar al ajedrez, por ejemplo, en este caso, y entonces la duplica. Tienes las reglas para jugar al ajedrez y tiene un cerebro electrónico para ir aprendiendo. La duplica y la puede jugar consigo. La poder de ganar, el refuerzo. Si ganas, pues tienes que, con esas reglas, el objetivo es ganar. Entonces, pues, hay que incentivarlo. Cuando ya es claramente superior, quitan a su hermano, la duplican y otra vez juegan las dos. Son igualmente buenas. Se distingue una, ¿no? Que es la que queremos distinguir, pues aprendiendo. Cuando ha aprendido, otra vez, la quitamos, la duplicamos y la ponemos a jugar con ella misma. Así se consigue una especialización en juego como esta máquina de ajedrez, por ejemplo. Hay un juego oriental, por lo visto, que se llama Go, que es todavía más complejo que el ajedrez, no sé cómo funciona, pero es también de reglas y de fichas, pero más complejo del ajedrez en cuanto que hay más posibilidades de jugadas, siempre, ¿no? O sea, tendrías que tener una memoria mayor si pudieses dominar el Go más que dominar el ajedrez. O sea, un ajedrecista se queda corto ahí en cuanto al dominio, digamos, de jugada que puede hacer, ¿no? Entonces, hay incluso una película que no he visto, porque he descubierto que existe hace poco, y un documental, que tampoco he visto, pero lo quiero ver. Porque esto en Asia, no sé si fue en China, fue una cosa de leche, porque esta máquina pues, ganó también con una forma genial al mayor, al jugador, ¿no? Es decir, que la inteligencia, cuando le ponemos reglas claras, tipo juego, ¿no? Incentivada, y la queremos hacer especialista, es muy efectiva. ¿Vale? Bueno, para acabar esto y entrar ya en la pregunta y lo dejo abierto. He querido que veáis esta similitud. Claro que hay diferencias. Hay diferencias, por ejemplo, pero fijaos que no son esenciales, de efectividad. Es más efectiva, es más eficiente un cerebro humano en relación a cómo hace con poca energía mucho que lo que hace una inteligencia artificial. Una tarea que se mide en decenas de vatios, que hace el cerebro, sería un cálculo matemático, en la inteligencia artificial es por miles de vatios. Siempre es las decenas por miles. Es menos eficiente, ¿no? Otra diferencia, pues bueno, pues sí, aquí tenemos elementos vivos, ¿no? Y aquí no son elementos vivos. Aunque hay investigaciones actuales que están probando neuronas cultivadas en células madres, no se las quitan a nadie, y ponen una neurona en un chip. Y hacen una inteligencia artificial híbrida. Es decir, ahí hay, por esa neurona corre corriente eléctrica.
¿vale? Sigue siendo digital la información, pero por esta neurona, y varía en cómo funciona. En algunas cosas va siendo más efectiva, es decir, las neuronas mueren a los 6 meses o siguientes, no sé cómo lo hacen, lo cambian y tal, pero eso se llama CL1, si os interesa, es el cortical LA1. Es la cuestión de eso que acabo de citar ahora, ¿no? Pero tampoco voy a decir mucho más porque ahí ya me pierdo, ¿no? Pero se está investigando eso y es muy prometedor. En los años 50, un gran genio de la informática, que es Alan Turing, ideó un test para saber para poder tener un criterio de decir lo que habéis dicho antes, ¿no? Si habla como, si camina como un pato, entonces dijo Alan Turing, vamos a ver. Hablamos de si la inteligencia artificial puede ser inteligencia en el sentido de parecida a la humana, etc. Aquí lo único que hay es hacer un test y poner a alguien a conversar con una inteligencia artificial, sin saber, imaginaos por teléfono, o mejor en un chat, pero bueno, también se podría hacer por teléfono ahora con una voz simulada, en un chat. Entonces, vamos a mantener una conversación. ¿Podré yo distinguir que estoy teniendo una conversación con una inteligencia artificial o como una persona? ¿Podré distinguirlo? Dice, pues si no lo puedo distinguir, si no se puede distinguir, tengo que partir, porque, bueno, ¿por qué no? O sea, sublimamos el problema filosófico y decimos, es como si lo tuviese, porque acceder a la mente del ordenador no podemos acceder, ¿no? Es como si tuviese en mente la realidad que se comporta como si lo tuviese, ¿no? Entonces, actualmente la inteligencia artificial pasa bastante bien el test de Turing. Podéis hacer la prueba en los chats, ¿no? Pasa bastante bien el test de Turing. Aquí lo hemos puesto, pues aquí estás hablando con una persona y con el ordenador. Entonces se trata de saber si estás hablando con una persona o con un ordenador. Bueno, estas son hipótesis para pensar que quizá la inteligencia, o sea, que las máquinas sean inteligentes. Una es esta, bueno, pues el principio de la analogía. Si mi vecino se comporta más o menos igual que yo ante las mismas cosas, etcétera, etcétera, tengo una conversación con él y parece que podemos empatizar, pero bueno, pues si eso ocurre con una inteligencia artificial, pues aplicamos este principio de analogía y decimos, bueno, pues en principio, ¿por qué no? Y otra hipótesis, esta también es interesante, es la hipótesis emergentista. Fijaos, hay un principio científico que se cumple en algunos casos y por tanto pensamos que se puede cumplir en otros. Y es que un cambio cuantitativo puede producir un cambio cualitativo, superado un umbral. ¿No? Aquí cuando he hablado alguna vez de esto he puesto siempre el mismo ejemplo, una estrella, ¿no? Una estrella puede ser más grande, puede aumentar su densidad y sigue siendo una estrella, es decir, un cuerpo celeste que da luz, emite luz. Pero hay un momento en que se aumenta su densidad mucho, pues hay un colapso, y entonces, bueno, en la física relativista, pues la luz no puede escapar, ¿no? Porque la gravedad es tan fuerte, entonces nosotros cuando lo vemos, cuando la experimentamos, vemos un agujero negro. Claro, podemos seguir diciendo que es una estrella, pero esencialmente es lo contrario a una estrella, porque no emite luz. Hay un cambio cualitativo, a partir de un cambio cuantitativo. También esto puede ocurrir en la física cuántica. Si yo tengo una pelota de fútbol, se comporta más o menos igual que una pelota de tenis, aunque la pelota de tenis sea pequeña, y una pelota de golf, y una bola de cristal con la que juegan los niños. Pero claro, si ya voy haciendo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que entro en el mundo del átomo, algo tan pequeño como un electrón, etc., que en principio es un cambio cuantitativo, es materia que cada vez es más pequeña. Pues nos dicen los físicos cuánticos que ya no se comportan de la misma manera que la pelota de fútbol, ¿no? Es decir, hacen cosas raras, van a un punto sin pasar por puntos intermedios, esto dicen los físicos cuánticos, ¿no? Hacen cosas extrañas que no se corresponden con lo que vemos que pasa con una pelota de fútbol, ¿vale? Entonces, de hecho, esta hipótesis emergentista es la que, de un modo consciente e inconsciente, tienen que pensar los muy materialistas que están en el paradigma mecanicista en relación con la aparición de nuestra propia conciencia. ¿Por qué?
Porque claro, si tenemos un sistema de procesar información, de relacionarse con el medio, de procesar información, que en principio solo es eso, proceso de información para relacionarse con el medio, pues podemos hacerlo más complejo, más complejo, más complejo, y entonces puede llegar un momento, un cambio cuantitativo, que la complejidad de una cualidad que no estaba en principio. Y eso podemos llamar conciencia, pensamiento, etc. ¿no? Porque si estamos en el paradigma mecanicista, es muy difícil librarse de planteamientos metafísicos que ya rozan con lo religioso. En relación a esta cuestión de un ordenador y de lo humano. Es decir, si decimos un ordenador no puede tener mente porque solo puede tener ser humano. ¿Y por qué? Porque soy un ser humano, entonces soy un ser especial, ¿no? Y de alguna manera la mente se me ha acoplado al cuerpo, ¿no? O sea, ya empiezan especulaciones metafísicas que lindan un poco con lo religioso. Pero si estoy en este planteamiento mecanicista, esa es la hipótesis más sugerente. Un cambio cuantitativo produce un cambio cualitativo. Es la aparición de la conciencia. Ahora bien, si esto es así, ¿qué problema hay en que un cambio cuantitativo en un sistema de procesar información de modo artificial produzca lo mismo? Es decir, si yo mantengo esta hipótesis desde el punto de vista científico para darme a mí razón de mi visión mecánica del mundo, porque yo puedo decir que el mundo es una máquina, pero yo como científico no me reconozco yo a mí mismo como una máquina. ¿Cómo ha aparecido al menos mi conciencia? Entonces digo, oye, esto me parece bastante científico. Es una hipótesis sugerente. Bueno, y si es sugerente, no hay ningún problema en pensar que podría ocurrir en un sistema de procesar la información tan compleja como en el cerebro parecido, pero que sea artificial. Todo lo que sea conversacional o pasivo, es decir, reconocer imágenes, etc., una máquina va a pasar el test de Turing, pero lo que es realmente difícil, de momento, es incluso emular los movimientos humanos, el andar, hacer una máquina que ande con la naturaleza de los seres humanos. Eso es muy difícil, porque ahí ya juegan elementos como la percepción, que están muy alejados de los avances de la inteligencia artificial, más bien lingüística que tienen. Pero ¿qué es lo que nos hace a seres humanos fundamentalmente? Siempre se ha dicho que es el lenguaje, ¿no? Si es que tenemos lenguaje que nos permite pensar, que nos permite reflexionar. Bueno, entonces, eso es lo que nos ha hecho sentirnos especial en principio. Un animal no puede hablar, nosotros sí, pero es que nosotros sabemos que cuando hablamos, en nuestra experiencia anterior, a cada palabra le corresponde un concepto. Entonces, yo pienso con palabras. Entonces, cuando alguien utiliza el lenguaje, la máquina, yo, por el principio de analogía, tiendo a pensar que si utilizo una palabra en una frase construida, en un discurso, tiene una conversación conmigo, digo, actúa como si pensara. Porque en esa conversación está creando textos, está creando, que me crea un soneto. Yo le digo, haga un soneto que trate de esto. Y ¿un soneto? Vamos a ver. No solamente es que busque el mejor soneto que hay en la red, es que lo crea. La información, no sé, porque él ha aprendido a crear sonetos. Sabe lo que es un soneto, sabe lo que es, y te hace un soneto, pero es que es un cuento. Cualquier cosa lingüística te la crea, y está otra vez el test de Turing. Dáselo a alguien que califique si es una máquina o una persona. Hay un experimento, esto que se llama la creación china, de un filósofo, Searle, se escribe, no sé cómo se llama en inglés, Searle, sí, John Searle, es famoso en este, y dice, no piensan. Es como si en una habitación le diésemos a una persona que no sabe chino, pero le damos las reglas de sintaxis del chino, y le damos una especie de vocabulario probabilístico de lo que es un algoritmo, digamos, de las palabras que suelen ir unas detrás de otras, o cuando reciben una pregunta, Bueno, de tal modo que la persona que está adentro no sabe chino, pero recibo por aquí una pregunta en chino. Yo cojo la sintaxis, utilizo las reglas,
Cojo el algoritmo y doy por acá una respuesta en chino. Yo no sé chino. Esto lo decía este filósofo para decir, los ordenadores pasa lo mismo. Ellos tienen sintaxis, utilizan palabras, pero no tienen el significado, no saben lo que están utilizando, ¿no? Pero es que si os fijáis, es el ejemplo de un cerebro. Porque imaginaos que no solo es este hombre que no sabe chino, sino que hay muchos hombres. Es una fábrica. Y ahora los nombres estos los vamos a llamar neuronas. Que están recibiendo una información y por el otro lado sacando una respuesta. Una neurona, cuando yo estoy calculando, ella no sabe que está calculando. La persona que está dentro de este ejemplo de la habitación china no sabe chino. ¿Pero la máquina sabe chino? Porque la persona es el paralelismo con la neurona. Es decir, vale una persona, pone 10, que no sabe chino, pero tiene unas reglas sintácticas, tiene un vocabulario, tiene... Entonces, es decir, el debate no es si las máquinas tienen mente o no tienen mente. El hecho es que cada vez va a parecer más que lo tienen, ¿vale? Eso es un hecho. Pero el saber si lo tienen, nunca. Pero hay una decisión que vamos a tener que tomar y va en relación con eso. ¿Cómo vamos a tratar a las máquinas? ¿Las vamos a dejar decidir o finalmente en algunas cosas o en todas o porque lo hacen mejor o no? ¿Van a tener algún tipo de derechos o no? Esto parece absurdo, pero cada vez, imaginaos dentro de unos años en que, como la película Her, pues la gente se pueda enamorar, se empatice, pues se va a enamorar por internet, ¿no? Con diálogos solo, pues, se puede enamorar con una máquina, ¿no? Y bueno, imaginaos que esa máquina tiene ya aspecto humano, que ahora no la tiene, ¿no? Imaginaos, yo qué sé, o puede ser virtual incluso, pero, es decir, esas situaciones, o sea, que dentro de mis relaciones sociales, dentro de 20 años, pues máquinas más o menos, que yo pueda tener una comunicación fluida con ellas como lo tengo con un amigo, ¿no? Eso es un hecho. Aún así, no sabré si tiene mente, pero ese hecho nos va a obligar a tomar una decisión.